autosanación, de los temas que yo considero más importantes para nuestra vida, para un mejor vivir. ¿Qué es eso de que tengo el poder para sanarme? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo uso? ¿Qué es eso de las heridas emocionales? Que a través del dolor sano, que tengo que dejar ir. ¿Cómo? ¿Cómo sé que necesito un proceso? ¿Cómo lo inicio? ¿Qué debo esperar en ese proceso? ¿Qué cosas suceden en eso de autosanación? Porque todo parece así como místico, como misterioso. ¿Qué es eso de sanarse a sí mismo? ¿Qué es eso? Para mí es uno de los temas más importantes para la vida, así que te invito a que lo escuches. Dubrasca Rodríguez, para quienes no me conocen, me dedico a facilitar procesos de autosanación, de cambio consciente. Aproximadamente desde el 2013 inicié mi propio camino, en donde he aprendido a usar mi poder para sanar mis heridas emocionales, incluso enfermedades físicas se han ido sin necesidad de intervenciones quirúrgicas, solo por poder trabajarlas de manera emocional, de manera energética. Antes de continuar, necesito aclarar esto. Si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene la capacidad y la sabiduría de regularse, repararse y sanarse, a mi forma de ver, también es cierto que la medicina tiene un poder. En lo personal, no soy partidaria de los medicamentos, pero reconozco que a veces son necesarios. Creo que la clave está en el equilibrio. A veces conozco personas que no quieren nada de medicamentos, exámenes, sino solamente espiritual, o personas que no quieren que ver nada con lo espiritual, lo emocional y solamente con las prácticas de medicamentos, operaciones, etc. Y yo creo que la clave está en el equilibrio, en qué me funciona y qué es lo que necesito en este momento. Si bien es cierto que a mí en particular yo tenía que hacerme una operación y yo me di un tiempo prudencial para trabajar desde lo que yo conozco. Hice ayahuasca, hice constelaciones, pude mirar la raíz emocional de lo que me pasaba y no fue necesaria la operación. Lo que tenía desapareció, ¿sí? Y bueno, no desapareció mágicamente. Yo hice un trabajo desde lo interno, desde lo emocional, un trabajo profundo en donde yo me comprometí a hacerlo y vi los resultados. En otras ocasiones no. He necesitado la intervención. Entonces aquí es necesario que podamos equilibrarnos. Ir al médico, hacer los exámenes que tenemos que hacer, también atender la parte emocional, la parte energética, es importante, es atendernos desde todos los aspectos, alimentarnos bien, cuidar qué alimentos estoy ingiriendo, cuáles me hacen daño, qué pensamientos, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis prácticas. No, a mi forma de ver no es una única cosa, es un conjunto de factores. Entonces recordar que aunque yo aquí voy a hablar desde la parte emocional, desde lo intangible, desde esa parte que nosotros llamamos espiritual, no estoy diciendo que es la única forma de sanar. Y que por eso entonces siéntese solamente a meditar y olvide lo que le dijo el médico y olvídese de los medicamentos. No. Lo que quiero compartirte es que en cada caso individual es importante consultar con los especialistas, hacer un equilibrio, discernir, ver qué medicamentos sí son necesarios, cuáles en este momento no, o sea, tener discernimiento y siempre en compañía de un especialista, no solamente de los médicos como tal que tratan la parte física, sino también de los terapeutas que también están trabajando desde la parte emocional, desde esta parte desde lo invisible. Entonces, por favor, es importante tenerlo en cuenta. Ten presente que este video no sustituye una conversación individual, una consulta individual. Tampoco vengo a hablarte de la autosanación, de la gran verdad de la vida, de cómo es. Te vengo a ofrecer una mirada diferente desde los caminos que yo conozco, desde lo que ha sido mi experiencia en mi propia sanación, en el acompañamiento de sanar a otros. Yo conozco el ayahuasca, conozco las constelaciones familiares, conozco el psicotarot, el coaching ontológico, la meditación, la música de medicina. Han sido los caminos que a mí me han servido a usar todo mi poder para sanarme, para ordenarme, para expandir mis límites, para sobreponer, ¿cómo lo diría? Para trascender los bloqueos, para trascender todas aquellas cosas que no me han permitido en algún momento vivir de la manera que quiero vivir, que no me han permitido concretar aquellas ideas, aquellos sueños que yo quiero. Entonces, durante todo este video te estaré hablando desde esas miradas, desde esa forma en que yo he aprendido, de lo que ha sido para mí. En ese sentido es muy, muy importante que tomes lo que te resuene.
que preguntes, que refutes, que indagues, que investigues, que busques otras fuentes, que compares y sobre todo que si tú estás sintiendo estas ganas, esta necesidad de atender tu mundo emocional, de sanar tus heridas, de tener una relación más cercana contigo mismo, contigo misma, hay algo en ti que necesita comenzar a mirar dentro, a comenzar a mirar tu verdad, tus respuestas, a trascender esas creencias que te bloquean. Si tú estás sintiendo eso, mi recomendación es que lo hagas. Pidas acompañamiento, pidas guía para que lo hagas. La experiencia de autosanación es individual, es diferente en cada uno de nosotros. Aunque podemos ver que los nombres de las heridas son los mismos, herida de abandono, herida de traición, etcétera, para cada uno de nosotros es diferente. La vivimos diferente, lo experimentamos diferente. Y los caminos que a mí me han servido para sanar no necesariamente sean los mismos caminos que te van a servir a ti. Entonces es importante que todo lo que escuches aquí y escuches de otras fuentes te sirva para alumbrarte a ti mismo, a ti misma, para que tú puedas empezar a discernir por dónde empezar tú. Pero no es que las únicas formas de hacerlo es las que yo te voy a compartir aquí, no. Y aquí te voy a compartir mi aprendizaje, espero que te sirva, que te alumbre y ahora sí, vamos al tema. En el curso del video que me refiera a autosanación, sanación, me voy a estar refiriendo al movimiento interno desde lo emocional, desde lo espiritual, desde esa parte invisible que no vemos, pero que sí sentimos. Estoy hablando de esos movimientos internos que nos ayudan a recobrar la salud emocional, el equilibrio, o sea, que paso de sentirme muy mal a sentirme bien, que paso de ver todo con pesimismo a darle una mirada diferente a la vida, que paso de situaciones, de patrones repetitivos, de cosas, de caos, de un mal vivir a un mejor vivir. Cuando diga autosanación me estoy refiriendo a eso, a la capacidad que tenemos nosotros interna para recobrar nuestra salud y nuestro equilibrio. Hay una historia que tengo acá que me compartió una amiga que me encanta y la voy a usar para introducir este tema y es del pollito. El primer límite del pollito es la cáscara del huevo. Cuando ya está listo para nacer, él rompe la cáscara y sale y cae al nido. Es otro límite. A medida que él va creciendo y ya está listo, entonces el nido le queda pequeño, entonces pasa del nido al gallinero. Y ya en un momento sale de ese gallinero a la granja. Y así sucesivamente en esta metáfora, ¿no? Así sucede con nosotros. Nosotros nacemos, venimos del vientre de nuestra madre y llegamos aquí a esta aventura de la vida. Pero de manera emocional, diría, tenemos varios renacimientos. A medida que nosotros nos vamos desarrollando, nos pasa lo del pollito. Necesitamos ir expandiendo nuestros límites. Los límites nos mantienen seguros, son importantes, tienen una función. Pero a medida que nosotros vamos desarrollándonos, igual que el cangrejo, algunas culebras, no sé si se dice culebra o serpiente, si hay alguna diferencia, no manejo ese tema, pero sé que me entienden, tienen estos procesos de muda de piel, de caparazón, porque para poderse seguir desarrollando necesitan un caparazón más grande, una piel acorde al nuevo desarrollo. A nosotros también nos sucede. Cada vez que llegamos a ese punto del límite, hay una tormenta. No es tan fácil para nosotros. Para algunos es más fácil que para otros, ¿no? Pero es ese momento en donde necesitamos expandir nuestro límite para seguir desarrollándonos. Pasa, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que no quería seguir estudiando ingeniería en sistemas, sino que quería dedicarme a esto que estoy haciendo ahora, a acompañar procesos de sanación. Ahí necesité comenzar a expandir mis límites, porque la persona que yo era en ese momento sabía vivir y hacer lo que hacía. Ingeniería en sistemas, lo que hacía en su oficina, etcétera, etcétera. No sabía de cómo llevar a cabo esto que en este momento estoy haciendo. Y siempre que voy a expandir mi límite, hay una despedida, hay un soltar, hay un dejar ir, hay un renacimiento. Salimos del vientre de mamá ya
Ya el útero nos queda pequeño, si seguimos en el útero nos morimos. Para poder seguir desarrollándonos llega el momento del parto. Queramos, no queramos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, lo que sea, sucede el parto. Y nos acobija mamá en los brazos. Ya llega un momento que mamá no nos puede seguir cargando, ya no podemos. O dejamos de caber en la cuna, etc. Seguimos desarrollándonos. Tenemos varias etapas, la de la niñez, la de la pubertad, adultez, adolescencia, etc. Cada uno de esos procesos es una expansión del límite para seguir desarrollándonos. En cada momento de eso, una parte de nosotros muere para darle paso a la nueva forma. Sí, no puedo llevar una vida de adulta si sigo siendo niña. No puedo. Aunque a veces esas heridas que se manifestaron o se crearon en la niñez hacen que en mi vida adulta aparezca una niña. Pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Necesito desarrollarme, crecer. Entonces, en cada etapa, formas de pensar, creencias, formas de relacionarme. Lo que me gusta deja de gustarme, lo que antes no me gustaba, ahora sí. Todo eso comienza a cambiar y forma parte de ese desarrollo en mi vida. Y también pasa cuando mis sueños, cuando quiero materializar algo, cuando quiero lograr algo. ¿Sí? Si hay algo que deseo es porque en este momento no lo estoy teniendo. Y si no lo estoy teniendo es porque no sé hacerlo. Entonces, a aprender a hacer algo nuevo, crear ese nuevo proyecto, aprender a relacionarme diferente. Por ejemplo, hay familias en donde la forma de comunicarse es con gritos o no hay comunicación. Y yo crecí con eso. Y me doy cuenta en este momento que ya no me quiero relacionar así, que quiero dejar de ser reactiva y de gritar. Eso me pide un proceso de transformación, de aprendizaje, en donde va a haber una despedida, en donde hay una forma que necesito desprender, que necesito dejar de hacer. Y ahí estoy expandiendo un límite y estoy pasando de un espacio conocido a uno que no conozco. Y aunque este espacio que no conozco es el que quiero, es el que es mi sueño, ¿sí? Me da miedo. ¿Cómo va a ser difícil querer algo mejor? ¿Cómo va a ser difícil querer cambiar un patrón que de repente ha traído carencias, dificultades? Y puedes cambiarlo, porque te das cuenta que la vida es más que eso, que puede ser diferente. Pues cuesta. Hay toda una serie de cosas, de implicaciones, que hace que no sea fácil. Entonces siempre que yo deseo algo, aunque es algo que deseo y lo quiero, y deseo y quiero dejar de estar en este espacio para moverme a este, hay una parte que se resiste, hay una parte, esa parte que necesitamos dejar ir. No es tan sencilla y ahí es donde es importante el acompañamiento. Entonces, ¿qué es la autosanación? ¿De qué se trata? Para mí la autosanación es un camino individual, no es lineal y tiene que ver con esa necesidad de que hay algo que no va bien, de que hay algo que no me gusta, de que hay algo que me dice que es hacia adentro. Yo tengo la intuición de que puedo lograrlo, de que puedo vivir mejor, de que no es posible que tenga tanto sufrimiento, que tanto dolor. Hay una intuición en mí que me dice que puedo vivir diferente. Entonces empiezo a buscar la forma de lograrlo. Es como, al principio a veces no es muy claro, a veces es contundente. Pasa una situación, pasa un hecho, algo que hace que digamos, wow, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer con esto, me sobrepasa. Y otras veces no es tan evidente. Otras veces es una necesidad de cambiar, una necesidad de hacer las cosas diferentes. Y comienzo a sentir que estoy buscando algo, aunque no sé qué estoy buscando. O comienzo a sentir que algo falta, no sé qué es lo que falta, pero lo siento, algo falta. La autosanación tiene que ver con el sentir. Cuando yo siento que algo, cuando hay una herida física, yo la veo y necesito ir al médico y que me atiendan y puedo decir, no, esto no necesita ir al médico, esto se cura solo. O, mira, no, necesito el tratamiento. Ahora, la parte emocional no la sabemos. O sea, no la vemos, no la miramos. No se ve, pero se siente. Hay algo que duele, hay algo que hinca, hay algo que lastima. No sabemos qué es, no sabemos por qué, pero se siente. El proceso de autosanación tiene que ver
con esa sensación interna de que algo no está bien. Te sientes herido a lo interno, duele la vida, duele el alma. A eso se refiere la herida emocional. La sanación emocional está relacionado con lo invisible, con lo interno, y está conectado con todo este tema que llamamos espiritual. También tiene que ver con lo físico. Todo pasa en el cuerpo. Todas estas experiencias, por lo menos cuando tenemos meditaciones profundas, yo que conozco el ayahuasca, que tienes procesos bajo los efectos de la ayahuasca que son sumamente espirituales, que llamamos así espirituales, y esta palabra espiritual la asociamos con esto elevado hacia el cielo, ¿no? Son percibidas y son experimentadas gracias a nuestro cuerpo físico. Todo ocurre en el cuerpo, y aunque esté sanando desde lo interno, esté ordenando desde lo interno, desde algo que no puedo ver, ocurre en nuestro cuerpo. Por lo que nuestro cuerpo también se ve afectado. Por eso, cuando tengo alguna enfermedad física, como me pasó a mí, y luego de poderlo trabajar desde lo emocional, mi cuerpo reaccionó y eso físico que tenía en mi cuerpo se diluyó, se fue, gracias al trabajo desde lo invisible, porque es que estamos relacionados. A veces nosotros hablamos de la parte espiritual, alma, cuerpo, emoción, de una manera separada, pero no existe tal separación. Estamos unidos, somos un todo. Y cuando yo muevo lo espiritual, lo emocional, también muevo lo físico, y cuando muevo lo físico, muevo lo emocional. Cuando yo expando mis límites físicos, también estoy expandiendo mi mente, mis pensamientos, estoy flexibilizando también mis emociones y viceversa, porque somos una totalidad. Cuando nosotros iniciamos el proceso de sanar heridas emocionales, nos podemos dar cuenta de que no hay una separación, de que somos un todo. Es importante tenerlo presente. El camino de autosanación es el camino de regreso a casa, es dejar de mirar afuera y es por culpa de aquel, y es porque si no hubiese pasado tal cosa, y es que si mi mamá y mi papá, y es que comenzamos a mirar dentro y comenzamos a darnos cuenta de la separación que hay entre lo que sucede afuera y lo que nos pasa a nosotros al interno. Son dos cosas separadas. Si bien es cierto que lo de afuera nos gatilla, nos mueve, también es cierto que eso que pasa dentro de nosotros nos corresponde, nos pertenece. Y no todos reaccionamos ante un mismo evento de la misma forma. De ahí esto de que cada uno ve el mundo no como es, sino como es. Entonces, cada circunstancia de nuestra vida, todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos heredado de nuestra familia, nuestras experiencias, etcétera, hacen que nosotros miremos el mundo de una determinada manera. Y una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que observamos. Y la vida se convierte según en lo que nosotros podemos o no observar. Sanar emocionalmente tiene que ver con darnos cuenta de esta forma de mirar el mundo y de cómo esa forma particular en la que yo veo el mundo ha hecho posible o no ha hecho posible ciertas cosas en nuestra vida. Hay heridas que yo he tenido y luego de hacer mi proceso de sanación me doy cuenta de que estaba mirando las cosas de una forma en particular que hacían que me mantuviera en esa herida. Y si quizás no has pasado por un proceso de sanación, de autosanación, es posible que esto que estoy diciendo sea algo confuso. Y sí lo es difícil ponerlo en palabra porque es una experiencia interna. Y desde lo interno, la comprensión no viene desde acá, desde la cabeza, sino desde el sentir. Entonces sí puede ser muy confuso. Ahora, si ya has pasado por un proceso de autosanación, es muy probable que puedas seguir un poco lo que quiero dar a entender con esto. Si tienes alguna duda, si es confuso, déjamelo en los comentarios y con todo gusto te lo respondo. Pero sí, aunque pueda sonar un poco confuso, lo que nos hace sufrir tiene mucho que ver con nuestra forma de interpretar lo que pasa. Ojo, no es que no pasen cosas afuera. La pérdida de un ser querido siempre duele, siempre lastima, siempre es difícil. Sin embargo, hay personas que pueden durar en un duelo toda su vida o hay personas que pueden superar un duelo
genuinamente, sin fingir que todo está bien, no. Genuinamente cerrar un duelo en un mes, en 2 meses, otro se tarda 2, 3 años, otro puede durar toda una vida, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros. Entonces a eso me refiero cuando digo que afuera pasan cosas, pero nuestra forma de reaccionar es nuestra. Y no tiene que ver tanto con lo que pasa afuera, sino con nuestra forma particular de ver el mundo. La autosanación tiene que ver con darnos cuenta de esa forma en que nosotros miramos el mundo. Cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros límites, cuál es nuestra forma de conversar, cómo es que yo describo el mundo, cómo es que yo lo vivo, cuáles son las declaraciones que yo hago en el día a día. Todo eso hace que mi forma de vivir sea de una forma u otra, valga la redundancia. Y eso está ligado al sufrimiento. Pero bueno, de eso hablaré en otro video. La autosanación tiene que ver con recobrar nuestras piezas perdidas, con empezar a mirar dentro. ¿Cuáles son las cosas que yo hago o no hago que hacen que esto se manifieste en mi vida? Que hace que esto que no me gusta se manifieste. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que alguna situación del pasado me sigue afectando en este momento. La autosanación tiene que ver con empezar a hacer esas reflexiones, con empezar a hacer esa división de lo que pasó y de lo que me pasa a mí con eso que pasó. También tiene que ver con esto que les decía de recobrar nuestros pedazos heridos. Desde la infancia, incluso dentro del útero, ocurren cosas. Y si alguna de esas cosas que suceden nosotras las interpretamos como algo peligroso o es un hecho, vivimos situaciones peligrosas, estuvimos en un ambiente de violencia, vivimos situaciones críticas, nos vamos adaptando para sobrevivir, para crecer, y es maravilloso. Son mecanismos que tenemos y empezamos a crecer a pesar de lo difícil que haya sido. Sin embargo, en esas situaciones en particulares, partes de nosotros se quiebran. Si mi papá me gritó muchas veces, en mi caso mi mamá murió cuando yo estaba pequeña, y eso me quebró literal. Y yo no tuve idea de lo profundo de esa herida hasta que tenía, en la época de pandemia, que fue cuando empecé a trabajar esa herida. Entonces, van ocurriendo cosas, pero hay una parte interna de nosotros que va registrando, y a veces no sabemos todo lo que tenemos guardado y todo lo que nos pudo haber afectado a alguna situación en particular. Entonces, de alguna forma, en ese tipo de eventos se va quebrando una parte de nosotros y se va metiendo debajo de la alfombra, porque en ese momento no lo podemos atender, ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Sino que vamos creciendo y ya. Pero llega un momento en la adultez que, aunque yo no reconozco y yo no sé lo que llevo guardado, se manifiestan cosas en mi vida. Hay una tristeza profunda, un desbordamiento emocional, relaciones conflictivas, no puedo materializar proyectos, sí, hay como una tranca, hay un peso, hay una cosa que no me permite estar bien. De esa forma se manifiestan esos pequeños fragmentos que son las heridas emocionales, situaciones, hechos que nos lastiman, que nos sobrepasan. Está la herida física. Sí, yo me caigo, agarro un vidrio, me corto, se me fractura un pie, Dios me cuide. Suceden cosas que son heridas físicas. De igual manera ocurren a lo interno. No lo puedo ver, pero es evidente que estoy herida, que me dolió. Me dijeron algo que me lastimó. Por ahí está el dicho de que hubiese preferido que me pegaran, un golpe hubiese dolido menos, ¿sí? No me golpearon físicamente, pero lo que me dijeron me golpeó el alma. Ahí hay una herida, me lastimaron. Entonces, en mi vida, en el presente, se manifiestan esas heridas de la infancia, no siempre son de la infancia, a veces es de la juventud o de épocas anteriores, de situaciones difíciles, accidentes, rupturas, cosas difíciles que nos marcan, que nos lastiman y no son evidentes. Lo que nosotros miramos es que nos cuesta vivir, que hay una emoción, que estamos irritados, pero no sabemos el fondo de eso. Entonces, sanar emocionalmente, la autosanación tiene que ver con eso, con comenzar a recobrar nuestros pedazos heridos. La autosanación tiene que ver con reconocimiento, el gran poder de mirar,
de reconocer, de dejar a un lado los juicios. ¿Y por qué pasó? Y no debió haber pasado. Y si yo hubiese, y si yo debí, que ahorita está de moda, yo debí haber hecho, yo debí... No. Es una mirada que acepta lo que pasó tal cual como pasó. Y de esto voy a hablar más adelante, de aceptar, cómo aceptar, etc. Tiene que ver con esa mirada que reconoce lo que hay, cómo está, cómo se presenta. Me lastimó, no sé qué hacer con esto, me sigue lastimando. Sí, es poder estar allí en contacto con lo que es, con lo que sentimos. Tiene que ver con reconocer, con mirar. Esa es una del gran poder que tenemos para sanarnos. Entonces, mira, en los libros podemos ver la explicación de cómo nuestro cuerpo se repara, ¿no? De cuando hay una herida, todos los procesos, los glóbulos, no sé qué cosas, no sé mucha esa información, pero sí sé que está y te pueden explicar todos los procesos y cómo el cuerpo hace para cicatrizar. Sin embargo, hay una magia detrás de eso, ¿no? La sabiduría del cuerpo que hace que sepa cómo sanar, cómo transformar, a dónde tiene que ir, todo el proceso que él hace. Hay una sabiduría, hay una magia en eso, a mi forma de verlo, ¿no? Entonces, así ocurre con la parte emocional, con esta parte que nosotros no vemos. Ocurre una magia, ocurre un movimiento interno que se desata cuando comenzamos a mirar. Cuando me doy cuenta de que algo no va bien y comienzo a mirar y abro mi mente, mi ser, a la posibilidad de comenzar a cambiar y sanar. Eso pone en marcha un movimiento interno que hace nuestro ser. Y entonces comienza la sanación. Para mí es muy difícil explicarlo así, qué es exactamente lo que sucede, ¿no? Pero sí empieza a haber un cambio. Cuando tú lo empiezas a hacer, hay un cambio. De hecho, ya cuando reconoces que hay algo que necesitas sanar, desde ese momento comienzas a sentir el cambio y comienzas a sentir bienestar. Así de grande y de poderoso es reconocer. Este camino es individual, donde la compañía es súper valiosa. Súper valiosa. No es lo mismo estar llorando y mal solo que estar acompañado. Yo agradezco profundamente todo el acompañamiento que he tenido, no solo de mis seres queridos, sino la parte profesional, desde la parte terapéutica, amorosa, respetuosa, de una persona que se preparan para acompañar estos procesos. ¡Wow! Es súper poderoso. Es individual, nadie lo puede hacer por nosotros. Mira, yo tomo ayahuasca, hago constelaciones, coaching, el psicotarot, y estos caminos me enseñan a usar mi poder y me ayudan y me sostienen, me alumbran para que yo dé el movimiento. Pero no es que yo me tome la ayahuasca y entonces ya, mágicamente, listo. No sucede así. O hago la constelación y ya, mágicamente, no. Son poderosas, son medicinas súper poderosas, que hacen un gran movimiento interno, sí lo son, pero el trabajo siempre es nuestro, siempre. Ellos están al servicio del movimiento del alma, ¿sí? Y no al revés. Entonces, es algo interno que solo podemos hacer nosotros y es individual. Ahora, la compañía es valiosa, esa mano que está allí y te dice, no estás sola. Yo sí, hay lugares de los que no he podido salir sola, he necesitado esa mano literal. He estado en procesos en donde Mari Carmen Padrón, que es mi maestra, que gracias a ella sé mucho de lo que estoy compartiendo acá, ella me ha acompañado en cada uno de mis procesos. Y recuerdo siempre que me ha dado la mano y me ha dicho, no estás sola, y me ayuda a procesar, me acompaña. Y si bien es cierto que ella no ha podido hacerlo por mí, su compañía ha sido valiosa e importante. Y hay muchos de mis procesos que de no tener esa compañía no hubiesen sido posibles. Entonces, aunque es individual, la compañía es importante y necesaria. El camino de autosanación también tiene que ver con bajar la cabeza, con aceptar lo que es. La vida tiene sus propios movimientos, sus propias fuerzas, y nosotros no tenemos poder sobre eso. La autosanación tiene que ver con reconciliarnos, con aceptar lo que no está en nuestro poder y tomar lo que sí está en nuestro poder.
porque sí hay una parte que nosotros podemos hacer. Entonces también forma parte de tomar nuestra responsabilidad, de darnos cuenta de cuáles son nuestras formas de actuar y en dónde necesitamos hacer los cambios y los ajustes para que esa realidad que estamos teniendo, que no nos guste, comience a cambiar. Es un camino de regreso a nosotros, de comenzar a equilibrar lo externo con lo interno, lo que vemos con lo que no vemos, mente, cuerpo, espíritu, emoción, alma, alinearnos, centro, reconocernos. También tiene que ver, a veces creemos que sanar o estar en paz tiene que ver con arreglar, con reparar, y no. A veces los movimientos de sanación es aceptar que algo no tiene solución, que ya no hay nada que hacer. Y encontramos bienestar al estar en paz con eso y sanamos. ¿Sí? Aunque hay muchos libros y aunque yo estoy compartiendo esto y todo lo demás, la sabiduría está en cada uno de nosotros. ¿Quién sabe más, el libro que habla del alma o el alma? El alma, ¿cierto? Nosotros tenemos las respuestas y es un cliché. Y antes de yo iniciar todo esto, que yo quería ser gerente y estaba en mi tema de ingeniería en sistemas, me hablaban de esto y yo decía, ay, por favor, yo el tarot, ni de loca. Descubrí la magia que hay en él, ¿sí? Cambié la forma de mirar el mundo y me di cuenta del poder que hay allí y me di cuenta de que sí era verdad, de que lo dicen por todos lados y es verdad, las respuestas están en nosotros, la sabiduría está en nosotros. Entonces la compañía, la guía, los caminos espirituales, para mí los que funcionan son los que te enseñan a escuchar tu propia sabiduría, tu propia respuesta. Entonces la autosanación, que es sanar esa herida interna. Cuando yo tengo una herida y necesita puntos, voy al médico, el médico me agarra mis puntos, me dice cuándo debo quitarme los puntos, qué medicamentos tomar, cómo limpiar la herida, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando hay una herida emocional, sucede más o menos igual. Hacemos ejercicios, meditaciones, acciones, empezamos a hacer cambios en nuestras acciones, empezamos a poner límites, empezamos a tener conversaciones que antes no teníamos, comenzamos a decir lo que en aquel momento no pudimos decir y todo esto es el interno. No es que vamos a ir a hablar con mamá, que vamos a ir a hablar con papá, no. Si nuestro problema es porque papá nos abandonó, entonces hay un proceso, ¿sí? Así más o menos como agarrar los puntos y limpiar la herida para comenzar a sanar esa herida emocional, eso que me duele, eso que me da cada vez que yo recuerdo que mi papá nos abandonó, o esa rabia que me da, o me doy cuenta que todas mis parejas me abandonan de la misma manera en que mi papá abandonó a mi mamá, o viceversa. Conozco casos también que pasa a la inversa, ¿sí? Entonces, todo eso que me lastimó, necesito un proceso, un movimiento para comenzar a sanar esa herida emocional, que tiene que ver con lo que duele, tiene que ver con la emoción. Abrir el corazón a lo que somos y a lo que es. Eso también forma parte de la autosanación. Por lo general, nosotros, las heridas que tenemos es por algo que ya pasó, pero seguimos allí anclados, peleando. Ya pasó, ya fue, no hay manera de cambiarlo. No tenemos ese poder. También tiene que ver con reconocer nuestra divinidad, nuestros dones, nuestro potencial. A veces estamos por allí peleando por las decisiones que tomamos, por lo que hicimos, por lo que no hicimos. Y la vida no debió haber sido así, y por qué pasó así, y fue injusto. Abrir el corazón a lo que ya es. Somos abundantes, sin embargo hay heridas que no nos permiten tomar la abundancia que somos. Pero la verdad es que ya lo somos, pero no lo podemos tomar. No podemos tomar esa abundancia por alguna herida. Papá y mamá están en nuestra genética, en nuestra sangre. No hay forma de que no estén, no hay forma de que yo no me parezca, sin importar si fueron malos, buenos, si me abandonaron o no me abandonaron, o sea, sin importar la historia. Ellos están. Yo vengo de un hombre y una mujer. Y me parezco a ellos. En mis genes, en mi constitución, en mí, en mi ser, están ellos. Abrir el corazón a lo que es. La autosanación también tiene que ver con poder, desde mi experiencia, poder mirar la historia, o sea, lo que sucedió, y también poder mirar desde la parte de la vida, ¿sí?
Aunque mi mamá y mi papá lo hicieron de esta manera y no fue la mejor manera, bueno, pero están, y hay una fuerza en eso. La sanación no tiene que ver con perdonar lo imperdonable. Yo estoy hablando aquí de manera generalizada, pero hay muchas historias muy duras y muy difíciles que no las voy a nombrar, pero cada uno de nosotros puede saberlo por sí mismo o por lo que conocemos en las noticias o en los vecinos o conocidos. Hay historias terribles que, como le digo yo a una persona, perdona a tu mamá, perdona a tu papá. A ver, el perdón, ¿no? Que es un tema, y la autosanación también tiene que ver con eso, pero no siempre, o sea, perdonar tiene que ver con liberarnos con esa persona o aquella situación que nos hizo un daño, ¿sí? Mientras que yo no perdono, sigo ahí enganchada. Situaciones que son imperdonables, y lo he visto en el trabajo, sobre todo sistémico, pero hay una diferencia en decir no te lo perdono y haces un movimiento de sanación en donde te rompes las cadenas, o sea, en donde esa situación o esa persona ya no tiene poder sobre ti. ¿Sí? No te lo perdono, pero hago mi movimiento de sanación en donde dejo cada cosa en su lugar. Hay una diferencia en eso. A decir no, yo no te perdono y insulto y busco venganza y de alguna manera entonces sigo ahí enganchada. Hay una gran diferencia. Insisto, a veces llega el perdón, a veces no. Lo importante de la autosanación es encontrar ese movimiento que nos pide el alma para poder estar ordenados y en este presente sin que lo que pasó nos siga afectando y siga controlando nuestra vida. Y ahí va a depender de cada uno de nosotros, y allí es donde es necesario el acompañamiento, ¿sí? Ese acompañamiento uno a uno para atender lo que a mí me pasa en particular y poder saber cuál es el movimiento particular que yo necesito según mi caso. Sí, eso es súper importante porque no aplica para todos. Va a depender de cada uno de nosotros. Como la herida es interna, entonces necesitamos ir a lo interno. Y cuando estamos en lo interno, es diferente a la parte cognitiva, al lenguaje, a nuestra forma a la razón. El mundo interno es diferente. Por eso desafía tanto a la mente. Y no tiene que ver con que la mente esté equivocada o es mejor escuchar el corazón que a la mente. Creo que más bien es que todo esté al servicio, ¿sí? La mente es necesaria para ordenar, para integrar, pero hay como un orden. Y cuando estamos en la autosanación, lo primero es el sentir, el corazón. Porque sanarnos internamente tiene que ver con comenzar a sentir, comenzar a conectar las emociones. ¿Sí? Tiene que ver con ir a esos espacios difíciles de ir. Este proceso es volver a cuando se originó la herida. Y allí, wow, necesitamos un lugar seguro. Sentir confianza en quien nos está guiando, en quien nos está acompañando. Es importante. Y vamos allí no para quedarnos allí, sino para liberarnos. Porque aunque no nos demos cuenta, de cierta forma, si en este presente seguimos teniendo desbordamiento emocional, pensamientos, actitudes que tienen su raíz en ese momento, es porque de cierta manera seguimos anclados a ese pasado. Entonces vamos a ese pasado para liberarnos, para recoger nuestro pedacito perdido e integrarlo. Y cuando yo hago eso, obtengo también el aprendizaje para no repetir la historia. Entonces, por eso es vital estar bien acompañado y confiar en esa persona. Para volver a ese lugar, hacer lo que necesitamos hacer y salir, regresar a este presente y escribir la historia diferente. La autosanación no es lineal, ¿sí? Como venía diciendo, cuando estamos aquí en lo interno, a esa parte sagrada de nosotros, conectamos con nuestra sabiduría y conectamos con lo invisible. Y es diferente a esto que miramos acá. ¿Sí? Desde aquí adentro, arriba, abajo, es diferente. Primero, segundo, tercero, esto de los niveles de conciencia, de eso hablo después. Sí, pero no es así como que nivel 1, nivel 2 y a medida que voy subiendo de nivel soy superior. No. Es diferente. Es diferente cuando estamos en la parte interna y cuando empezamos a mirar desde ese lugar.
es completamente diferente, por lo que no es lineal. Sin embargo, yo voy a dividir este tema en 3, porque yo lo veo como una danza que tiene 3 momentos. Y dentro de esos 3 momentos hay un montón de cosas más. Pero, aunque yo lo voy a explicar así, 1, 2, 3, en la experiencia no es así. Y hablando de la experiencia, la autosanación, la sanación emocional, es una experiencia. Usted, si Dios nos cuide, una fractura de piel no se cura leyendo en internet, ¿no? ¿Cómo se cura la fractura de tobillo? No. Tú lo lees y lo sabes, pero el cuerpo no va a curar así. A través de otro proceso es que él se va a curar. Y necesita la ayuda de un médico para sanar de una mejor manera. ¿Sí? Con el alma sucede igual. Puedes leerte todo lo que tú quieras, ver todos los videos, ver este video muchas veces, que está buenísimo, ¿verdad? Y no vas a sanar por solo tener la información. La información es valiosa y te guía, pero el proceso no se va a dar con solo escuchar este video. Es una experiencia. En la experiencia interna, en hacer esto que yo estoy hablando, es que se da el proceso de sanación, en la experiencia. Y cuando tienes la experiencia es completamente distinta. Aquí estoy hablando del mapa, no del territorio. Sí, a mí me dan el mapa, no sé, del Ávila. Aquí está tal cosa, ok. Pero cuando yo piso el Ávila, seguramente, bueno, estoy segura, ese mapa no se parece. De la misma forma, yo le puedo decir a una persona que no conoce el mar, cómo es para mí estar en el mar. Pero cuando esa persona pise la playa y pise el mar, mira, lo que yo haya dicho seguramente va a perder todo sentido, porque la experiencia es otra cosa y es de cada uno de nosotros. Entonces, si necesitas sanar algo, no te quedes con esto. Date la oportunidad de vivir la experiencia de sanación para que puedas sanar y puedas construir una historia diferente y puedas estar bien en este presente. Como te decía, lo dividí en 3 puntos. El primero es cuando me doy cuenta. Ahorita yo digo, wow, cuánto me lo dijeron y yo ahora es que lo escucho. A todos nos ha pasado y pasa de que yo veo a una persona y veo que está en una situación crítica, que la está pasando mal, que está sufriendo, etcétera, etcétera, que debería tomar otras decisiones, pero la persona no, la persona está bien, para la persona no hay un problema. De hecho, por allí siempre hay frases y cosas que apuntan a esto, ¿sí? O sea, una persona no va a cambiar si no ve que en su actitud hay alguna complicación, algún problema, hay algo que cambiar. Sí, cada uno de nosotros necesita darse cuenta si hay algo que necesita cambiar o no, si hay algo que le está dificultando la vida o no. Yo puedo ver a alguien infeliz y todos podemos coincidir que tal persona es infeliz en ese matrimonio. Pero hasta que no sea la persona que diga soy infeliz, no va a pasar nada. Y a veces nos pasa, yo creo que a todos nos pasa ese día que, Dios mío, ¿y en qué estaba pensando yo? ¿Y cómo fue que yo tardé tanto en irme de ahí, en renunciar? ¡Wow! Yo no sé en qué estaba pensando, no sé en dónde tenía yo la cabeza. Eso lo hacemos todos. Me arriesgo a decir que a todos nos ha pasado. Y allí, o sea, y ese darse cuenta es mágico. A veces ocurre de forma, o sea, se me fue la palabra, pero de manera difícil, ¿no? La vida nos da un golpe, sí, de repente la pérdida de un ser querido, nos despiden, o sea, pasa algo difícil que es una sacudida y hace que nos demos cuenta. Otras veces no, otras veces es como más amable. De repente nos llega un pensamiento, una claridad, es algo mágico, ¿no? Es un momento de luz. Y me doy cuenta que ya no amo a esa persona, que ya no amo esa profesión, que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Sí, me doy cuenta que hay algo que me está afectando. ¿Sí? Ese es el primer paso, ese es el primer momento en donde me doy cuenta de que algo no va bien, de que algo no está bien, de que hay algo que necesita cambiar. Y wow, a veces es bastante complejo, a veces es bastante difícil. Por ejemplo, una persona que tiene 50 años de casado, y una mañana se da cuenta que ya no quiere seguir en ese matrimonio. Una persona
Yo, yo, no voy a hablar de alguien más que no está, de mí. Cuando yo venía estudiando ingeniería en sistemas, ustedes no saben todas las universidades que yo recorrí, todo lo que pagué, etcétera, etcétera. Porque yo iba a ser ingeniero en sistemas y ya yo estaba estudiando, ya yo trabajaba en el área, tenía personas a mi cargo, o sea, manejaba personal, por favor, imagínate. Sí, eso es una categoría, un caché. Tenía todo como se espera. Y cuando el primer darme cuenta mío, que fue muy contundente, fue en ceremonia de ayahuasca. Y yo fui porque empecé a sentirme mediocre y me estaba costando mucho la universidad y veía como mis compañeros eran más inteligentes, tenían más retentiva y llegaban recién graduados y yo ya era administradora y ellos estaban por debajo de mi cargo, pero sabían más que yo y me empecé a dar cuenta de que yo me estaba empezando a sentir, que yo me sentía mal, que me sentía mediocre, que estaba calentando un puesto, que me costaba mucho los temas de la universidad, etcétera. En ese momento llegó el ayahuasca a mi vida. Bueno, yo tardé en tomar la decisión del ayahuasca, eso lo hablaré después. Pero en ese momento que me iba como tan mal, yo dije, ay, ¿qué más me va a pasar? Sí, bueno, y fui y tomé ayahuasca. ¡Wow! De las cosas que me agradezco profundamente, de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida. Esa primera noche me di cuenta de que yo estaba estudiando eso por sociedad, por cumplir con normas, porque mi papá no había podido estudiar esa carrera y yo la quería estudiar. Sí, o sea, la estaba estudiando por un montón de cosas y ninguna tenía que ver con mi pasión, ninguna tenía que ver con mi corazón. Entonces, darme cuenta de eso fue un alivio, wow, fue como que, ay, ya entiendo por qué es que se me hace tan pesado. Pero también fue muy difícil, porque, ¿y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? Tengo tal edad, ahora no sé qué voy a hacer, etcétera, y me llené mi mente con muchas cosas. Fue difícil también, porque no tenía ni idea de qué sí me gustaba y de qué sí, y de a qué me iba a dedicar. Eso fue un darme cuenta. Sí, algo cambió. ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué voy a vivir, de qué voy a trabajar? Sí, o sea, fue todo un proceso. Pero el primer paso, el primer momento es cuando me doy cuenta. ¿Sí? Ahora, después que me doy cuenta, es tomar la decisión. Yo dejé la universidad a los 2 días. Y recuerdo que una amiga me decía, pero termina la carrera, tienes que tener una carrera. Y decía, no, es que no pienso perder más mi tiempo para terminar la carrera, porque es que no me quiero dedicar a eso. Ya encontraré otras formas, ya encontraré otros medios, pero es que yo tenía claro que no era eso. Entonces, claro, esto va dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? De qué decisión tomar, porque después que me di cuenta que no quería dedicarme a lo que trabajaba, sino a esto, tardé 2 años en tomar la decisión. Sí, o sea, había un trecho que tenía que hacer primero, no podía irme de la noche a la mañana, o sea, había una vida que sostener, mis ingresos, etcétera, etcétera, como para saltar de un momento a otro, o sea, no podía saltar de un espacio a otro, perdón. Sí, no podía quedarme sin empleo así, ¿qué voy a hacer? Necesité un proceso para prepararme, para dejar lo que yo sabía hacer y empezarme a dedicar lo que hago ahora, que es esto que hago ahora, acompañar procesos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante estar acompañados. Disculpen que lo diga tanto, pero es que es importante, porque necesitamos escucharnos y tener claros qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que queremos hacer. Y por eso al principio les dije que tomaran lo que les resuena, ¿sí? Y que la información que vemos sirva para alumbrarnos, no para hacer lo mismo. Es que fulano empezó a vender maní y yo también voy a hacer lo mismo porque eso es lo que da dinero. No. Es importante escucharnos a nosotros y por eso es valioso e importante el acompañamiento. Entonces, volviendo al tema, cuando yo me di cuenta de todo eso, entonces está la otra pregunta, ¿qué hago? Ahora me doy cuenta de esto, no tengo ni idea de por dónde empezar, de qué es lo que tengo que hacer, ¿qué hago? ¿Pido ayuda? ¿Yo puedo solo? ¿Cuáles son las primeras acciones que tengo que hacer? O sea, ¿me desbordo? ¿Qué es lo que me pasa? O sea, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Y ahí es donde yo recomiendo pedir acompañamiento,
y rodearse de la manada, hablar con la familia, hablar con las amistades, apoyarse en la red de esas personas en las que confiamos y que nos brindan su cariño, que nos brindan su amor. Es importante apoyarnos en nuestra manada, en nuestra red, en esas personas en las que confiamos. Entonces ese es el primer punto. Me doy cuenta. ¿Y ahora qué hago? Comienzo a tomar mi decisión. Ignoro esto que me está pasando y continúo y finjo que todo está bien y que nada ha pasado y sigo en ese matrimonio de 50 años en donde ya no quiero estar. Sigo estudiando esa carrera. Sigo trabajando de tal cosa cuando mi llamado es, no sé, hacer globos. ¿Sí? Cuando me doy cuenta, entonces ahí la responsabilidad conmigo es, ¿cómo hago? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Por dónde empiezo? Ahora, de este primer paso al segundo paso hay un gran trecho, ¿sí? Comienzo con esto de sí, pero no, ¿cómo lo hago? Pido ayuda, no pido ayuda, esto, aquello, indago, ¿y qué haces tú? Y sí, me hago la loca. Sí, hay un proceso allí. Cuando yo me doy cuenta del llamado de mi alma, es difícil callarlo que el corazón dice, ¿sí? Y puede que sostenga esa situación por más tiempo, pero puede que empecemos a enfermar, puede que la cosa se empiece a complicar, porque vamos en contra de nuestro profundo deseo, de lo que realmente queremos. Y podemos estar allí mucho tiempo, ignorando lo que nos pasa. Hay personas que tienen insomnio, desbordamiento emocional, ansiedad, dolores crónicos en el cuerpo, enfermedades que no salen de una enfermedad, y no se dan cuenta de que hay algo que necesitan atender. Aprenden a vivir con la migraña, aprenden a vivir con el insomnio, toman medicamentos, hacen ejercicios, o sea, aprenden a vivir con eso. Hasta que llega un día maravilloso en donde se dan cuenta de que debe haber algo más, que no es posible estar enfermo siempre, estar con un nivel de cansancio siempre, con irritabilidad, ¿sí? Entonces, ese primer momento es cuando me doy cuenta de que algo no va bien y tomo mi decisión o no de atender. El momento 2 tiene que ver con dejar de luchar, con rendirse. Pasar del punto 1 al punto 2, ahí hay como una lucha. ¿Sí? Porque mi mamá murió, ella no debe haber muerto, es que la vida es injusta, es que la muerte, es que si mi mamá no hubiese, yo pasé cosas, o sea, en bachillerato viví cosas difíciles, vergonzosas, que no voy a contar, y por mucho tiempo, y sí, de mi mamá haber estado viva, algunas cosas no hubiesen pasado, pero bueno, así pasó. Y hubo un tiempo en donde yo peleé tanto con eso, porque es que si mi mamá hubiese estado viva, y de adulta. Si mi mamá no hubiese estado viva, yo hubiese, sí. Si mi papá no hubiese, una pelea. Con lo que debió ser, con lo que no debió ser, ¿sí? Cuando me di cuenta de lo que no quería hacer, entonces, bueno, yo tenía que hacer esto porque yo tenía que obtener del trabajo, y aunque ya yo no quería trabajar en eso, tenía que seguir trabajando en eso, porque es que si mi mamá hubiese, Detrás de toda lucha y de toda pelea hay un profundo dolor. Ir a lo que nos duele es difícil, ¿sí? A ver, para mí era difícil no saber qué quería hacer con mi vida. Y ojo, aquí estoy hablando de casos profundos, no siempre es así. Sí, hay cosas que son como, no tan duras, no tan dramáticas, no tan difíciles de transitar. Digamos que no son tan profundas y son diferentes de transitar. Pero en este momento yo estoy hablando de heridas profundas. ¿Sí? Cuando yo me enteré, cuando yo me di cuenta de que tenía una herida profunda en relación a mi mamá, fue porque yo estaba buscando, lo que se manifestaba en mi vida era que yo no podía llevar a cabo mis ideas. Y a través de, cuando me estaba formando con el psicotarot, esa fue una de las preguntas, o sea, oye, ¿por qué yo no materializo todas las ideas que yo quiero? Yo las pienso, las empiezo a crear, pero no las llevo a la realidad. Y en uno de esos trabajos con el psicotarot, me di cuenta que tenía una lealtad con mi mamá, con su muerte. Entonces, mis proyectos
estaban relacionados a la forma en que mi mamá murió. Y la lealtad hacía que yo no materializara mis proyectos. Y ahí fue donde empezó mi trabajo y ahí fue donde yo me di cuenta, ese fue el primer paso. En esta danza de autosanación, ese fue mi primer paso. Me di cuenta de que había una herida profunda en relación a la muerte de mi mamá en donde yo no me había dado cuenta. Para mí ya yo había superado eso. Sí, bueno, mi mamá murió ya, gran cosa. O sea, me adapté, sobreviví, yo no lo veía tan grave. Todo el mundo me decía, ay, perdiste, o sea, cada vez que alguien se enteraba era así como algo contundente, ¿no? Difícil. Y yo, claro, era difícil entrar a ese espacio. Yo tenía mi coraza, eso estaba, mira, debajo, ¿qué digo yo? Debajo de la alfombra. Entonces me di cuenta de que había una herida muy profunda que yo no sabía que estaba allí. Ese fue mi darme cuenta. Inicié mi proceso de sanación con el ayahuasca, con las constelaciones, ¿sí? Y ahorita estoy en otro lugar. Pero estuve en esa lucha. Y ojo, yo trabajo con esto. Yo me conozco la teoría para atrás, para adelante, ¿sí? Me sé el proceso de soltar, que mientras más luche, más difícil es, que necesito rendirme para poder soltar y avanzar y sanar. Pero es que no es algo de aquí. Yo me lo sé acá, pero es una cosa de acá. Sí, es un proceso de alinearse. Entonces, eso es algo que viene de acá. Y yo aquí no estaba lista. Entonces estaba en la pelea. Detrás de la lucha, detrás de esa pelea y la rabia, había un profundo dolor que fue difícil. Extrañé muchísimo a mi mamá. O sea, muchísimo. Y cada vez que hablo de eso, algo se quiebra en mí, o sea, algo se mueve. Porque fue muy difícil para mí. Pero yo no me había dado cuenta. Entonces me di cuenta de eso, wow, ¿cómo entro yo allí? Es difícil. Entonces con compañía, con los caminos que yo conozco, empecé a ir a ese lugar, al día de su muerte, en donde se originó esa gran herida, y empecé mi proceso. Pero tuve mi momento de lucha, de pelea, de no debió haber pasado así, la vida es injusta, peleando con lo que ya fue, luchando con lo que ya fue, peleando con lo que es más grande. La vida y la muerte es más grande. Y yo estaba allí peleando. Hasta que llega un momento en que te cansas, gracias a Dios. Llega un momento, y ese momento va llegando a medida que vas trabajando, ¿sí? Vas pasando de un punto a otro a través de reconocer, de ejercicios, de mirar, de terapia. Entonces comencé a dejar de luchar y a aceptar y a darme cuenta que la muerte de mi mamá no tenía que ver conmigo. No es que yo era mala, no es que yo era una niña problemática, o sea, nada de todas esas cosas y creencias que se originan, que de eso hablaré en otro video. Y empecé a bajar la cabeza ante el destino y la vida de mi mamá. Y empecé a dar mi movimiento. Sí, entonces el primer punto es cuando me doy cuenta. El segundo punto es cuando dejo de pelear, cuando dejo de luchar. Entre un punto y otro pasan muchas cosas. Hay movimientos, hay acompañamientos, hay darse cuenta, hay mirar, hay pensamientos, creencias que hay que cambiar. O sea, yo aquí lo estoy resumiendo. Pero para pasar de un punto a otro hay todo un proceso, hay toda una danza, movimiento interno que es guiado por una persona especializada, capacitada para dar ese acompañamiento, para que estos movimientos comiencen a darse. Entonces llega un momento en que aceptas lo que pasó. Y aceptar no es estar de acuerdo, no es que, ay, sí, chévere, mi mamá murió, bueno, así, ay, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Pero entiendo que no está en mi poder, no está en mis manos. Es de Dios, de algo más grande que yo. Y lo acepto, bajo mi cabeza. Acepto que no está en mi poder. Y wow, eso es alivio, es sanación. Ahí mi herida comienza a sanar, comenzó a sanar. Tercer punto tiene que ver con renacer. Cuando ya la herida cicatrizó. Y las personas suelen dejar el proceso en ese punto. Es importante saber que necesitamos sostener el proceso de principio a fin. Si yo hago la torta hoy
y no la pongo a hornear, sino que espero 3 días, la mezcla se va a dañar. Tengo que empezar de nuevo, valga la redundancia. Tengo que empezar. El proceso tiene un tiempo. El parto, el bebé cuando va a nacer, no, o sea, es en el momento que va a nacer. No, mañana, pasado mañana, no, cuando viene el bebé. En el proceso emocional, cuando ya tú sientes que necesitas y pides la guía y pides el acompañamiento y dices, ya basta de tal situación en mi vida, ya basta de que esta herida me siga persiguiendo, de que esta idea, de que este patrón, que esto que me atormenta, se repita, siga, ya, basta de esto. Cuando tú dices eso, ya está listo eso. Valga la redundancia, la muletilla de eso. Es porque ya estás listo. Vamos. Sí, ahora el camino tiene sus subidas, sus bajadas. A veces la gente dice retrocedí, Dubrasca. No, no hay retroceso. No hay retroceso. Siempre estamos dando movimiento. No es lineal. No es que me voy convirtiendo en mi mejor versión. No. Es transformación. Es diferente. Es más bien hacia abajo. Es como una espiral en donde voy profundo dentro de mí y voy limpiando y voy transformando. Más que en mejores versiones, es transformación. Y bueno, esa es mi forma de verlo, es lo que yo he aprendido. Es transformación. Y como decía, o sea, en cada momento de transformación, ahí en el momento en que yo me di cuenta, hay un momento de dejar ir. Me doy cuenta que esto, en donde yo trabajaba, a esto que yo me dedicaba, este sueño que yo tenía en mi mente ya no es, tengo que dejarlo ir. Hay una despedida. Las despedidas son difíciles. Sí, todo el proceso de renacimiento en donde yo sano una herida, dejo de estar herido para estar sana, que renazco en un nuevo aprendizaje, en donde estoy expandiendo mis límites, en donde tengo un nuevo aprendizaje para poder vivir diferente, actuar diferente, relacionarme diferente. Es un proceso de constante soltar y abrir espacio, soltar y crear lo que quiero. Y no es tan sencillo. Y vuelvo yo, por eso se necesita el acompañamiento, para que sea más fácil de transitar, ¿sí? Y entonces, paradójicamente, cuando llega el momento de renacer, que es ese momento en donde logras lo que estabas buscando, en mi caso era estar sana, o sea, que esa herida, tenerla sanada en relación a la muerte de mi mamá y poder soltar la lealtad que tenía para poder crear mis talleres, eso era lo que yo estaba buscando. Y lo logré, lo he logrado. Parte de este video que estoy compartiendo contigo forma parte de las ideas que yo no podía materializar. Y ya lo puedo hacer, ¿sí? Porque hice un trabajo interno que me permitió sanar las heridas y trascender lo que me limitaba. Entonces esa es la parte del renacimiento, cuando obtengo el resultado. Cuando puedo mirar mi historia, pero ya yo no soy esa historia. Ya esa historia no me define. Ya yo estoy en paz con lo que pasó. Ya no estoy presa en el pasado. Esa es la parte de renacer. Y asusta. Porque, ¿y ahora cómo es eso de crear contenido, videos para YouTube? ¿Y ahora cómo es eso de crear talleres? ¿Cómo es la responsabilidad de sostener talleres? De compartir esto que comparto. Ahora, ¿cómo es esto de que yo voy a renunciar y voy a estudiar otra cosa? Sí, o sea, hay un montón de cosas. A ver, pero a veces nos sentimos como desempleados, ¿sí? Porque, a ver, si en mi familia siempre gritaron y yo siempre he gritado, ahora no grito. ¿Y ahora? O si siempre responsabilicé a mi mamá de algo que a mí me pasa y ahora me doy cuenta que no es su responsabilidad sino mía y asumo mi responsabilidad de mis actos, asusta. O sea, a mí, yo cuando hice el trabajo con mamá y papá, de tomarlos, de estar en paz con lo que ellos hicieron, etcétera, etcétera, me enfrenté con el miedo de crecer, de ser adulta. ¿Sí? O sea, hay un montón de cosas internas que nos pasan, que asustan, que dan miedo. Y por eso muchas personas abandonan el proceso cuando ya están por cerrar, cuando ya están por renacer. Y se aferran a lo que conocen. Y está bien, forma parte. Sí, cada uno elige qué hacer. Hay personas que eligen sanar sus heridas, personas que no están listas y está bien. Forma parte del proceso. ¿Sí? Cada uno de nosotros decide
y está bien. Mi invitación es siempre, siempre, siempre que inicies el proceso. Que si ya reconoces que hay algo que no está bien, que te perturba, sal del caos, tienes el poder, inicia un proceso. Ese siempre va a ser mi mensaje y mi invitación. Sin embargo, respeto a quien no lo toma, a quien decide no hacerlo, y es válido, forma parte. Hay cosas que yo digo, no estoy lista para esto aún, y lo dejo para otro momento. Soy, ¿cómo poderlo decir? Se me fue la palabra. Pero mando en mi vida. Sí, o sea, tengo la autoridad y decido cuándo iniciar el proceso, cuándo no, con quién iniciarlo, cuándo. Pero mi invitación siempre va a ser a que lo inicies, a que lo hagas. Porque, wow, vivir bien, trascender los límites, expandir los límites de manera consciente, aprender a vivir cercanos al corazón, en sintonía con los movimientos de la vida, wow, hace una gran diferencia. Y siempre voy a hablar de eso y siempre va a ser mi invitación. Entonces, el tercer punto tiene que ver con eso, con el momento en que ya dejo de ser esta persona y entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hablo? ¿Qué conversaciones doy? Ahora pongo límites. Antes no los ponía, ahora sí. Ahora digo que no. Y no me siento culpable de decir que no. Es cuando es ese momento de florecer. Cuando ya todo lo que yo he venido caminando, todo lo que yo he venido transitando, está dando sus frutos. Entonces, entre el punto 1, 2 y 3 suceden muchas cosas. Suceden varios duelos, varios renacimientos, o sea, suceden varios momentos de soltar. No todo se suelta, también pasa de reconocer nuestros valores, lo que hemos aprendido, porque todo lo que hemos aprendido nos ha traído hasta acá, nos hemos mantenido vivos, así que ha funcionado. Entonces comenzamos a reconocer qué cosas necesitamos dejar ir, despedirnos, qué cosas necesitamos conservar, celebrar, agradecernos, tomar nuestros dones, tomar nuestras habilidades. ¿Y qué cosas necesito aprender? ¿Qué es eso nuevo que yo necesito aprender según lo que yo quiero lograr? Según esa forma que yo quiero, en la que yo quiero vivir. ¿Sí? Entonces, en esos 3 puntos está todo el proceso de movimiento interno de sanar nuestras heridas emocionales. Y es importante tener presente que cuando yo inicio un proceso para sanar mi herida emocional, es un proceso de transformación. Y soy un todo, un ser. No es que la transformación es entonces nada más en lo espiritual, nada más en la mente, en lo emocional. No, es un proceso que transforma todo mi ser, transforma mi corporalidad, mis pensamientos, mis creencias, mis emociones, todo. Es importante tenerlo claro porque a veces hay personas que me dicen, Dubravka, es que a mí me gusta porque tú eres así como espiritual. Y hay otras personas que me dicen, no, es que a mí lo espiritual no me gusta, no, yo quiero herramientas concretas. Y no hay una división. Hay personas que vienen y quieren hacer un trabajo porque no saben poner límites, por ejemplo. Pero esa persona que no puede poner límites, hay una parte emocional, hay una parte de creencias, hay una corporalidad que no le permite poner límites, por ejemplo. Entonces no hay forma de que yo entre solamente, digamos, o sea, herramientas, pon límites, di no. Cuando vengan, di no. Pero pasa que cuando la persona dice que no, le da pena, le da miedo, ni siquiera puede decirlo, no se atreve, le da culpa, él se deprime, hay un montón de cosas que le pasan. Entonces no es posible. Cuando vamos a ver en este ejemplo por qué no puede poner límites, vamos a tocar la parte emocional, pensamientos, espiritual, ¿sí? Está la terapia psicocorporal, que es por el cuerpo, me duele aquí, me duele acá, ¿sí? Y cuando entran al espacio, a pesar que es desde el cuerpo, masajes, etcétera, se conecta con la parte emocional. Y si es una herida profunda, herida del alma, entonces esa emoción me lleva a recuerdos y me lleva a la herida del alma. Toco el alma, toco el espíritu. O sea, es importante tener presente de que somos un todo. Y que cuando es un proceso de transformación, nos transformamos
como un todo. La sanación es el proceso de sanar nuestras heridas internas, que tienen que ver con las emociones, con las limitaciones, con las trancas, con todo aquello que no nos permite estar bien, con aquello que no se ve, pero que sabemos que nos están molestando, que evidentemente no estamos bien. Y cuando nosotros trabajamos la parte emocional, entonces el cuerpo físico también reacciona, porque toda enfermedad y todo síntoma y toda dolencia tiene un componente emocional. Entonces, cuando yo trabajo lo emocional, la parte física también mejora. No solamente se trata de la parte emocional, se trata de un todo. Atender nuestro cuerpo físico, ir al médico, hacernos los chequeos. Si hay un medicamento que necesitemos tomar, tomarlo, investigar. Si hay otras alternativas, trabajar desde la parte física, también la parte emocional. La acupuntura es muy bueno. El proceso de psicocorporal también es muy bueno. Abajo en los comentarios te dejo algunas terapias, algunas recomendaciones. Atendernos en un todo, nuestra parte alimenticia, nuestra parte mental, emocional, física, como un todo. Es un proceso. La autosanación es un proceso y es individual. Lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Y mi experiencia es completamente distinta a la tuya y la del resto. Es importante estar acompañados. Tenemos el poder de sanarnos internamente. El cuerpo tiene esa sabiduría. Nosotros necesitamos darnos la oportunidad y el permiso de hacerlo. Y una vez que hacemos eso, el cuerpo comienza a dar sus movimientos. Y no solo eso, hay un mundo invisible en donde todo está conectado. Cuando tu propósito es sanar algo, empezar a tener respuestas, entonces te aparece este video, te aparece el otro video, te aparece la otra información, te aparecen las constelaciones, te aparece la terapia, ¿sí? En respuesta a tu propósito, pero siempre inicia con tu decisión, con tu propósito de querer sanar, de querer mirar, de querer transformar. Tienes ese poder, tómalo, úsalo. Para mí esa es la bendición de Dios, la oportunidad de poder elegir, la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes, de vivir diferente. Esa es una gran bendición. Tómalo, que lo tienes allí. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero que de lo que haya dicho te haya servido, te haya alumbrado. Cualquier duda, cualquier cosa, déjamela abajo en los comentarios. Abajo o por aquí en la pantalla te dejo mis contactos y nada, nos vemos en otro video.